clase de lengua y literatura. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Le damos gracias a Dios por trabajar un día más, por nosotros poder continuar estudiando desde nuestros hogares, ¿ok? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Sí, y vamos a hacer una pequeña dinámica antes de empezar. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Y esta canción es la canción de la araña, que ustedes ya la conocen. ¿Ya? Entonces es así, miren, la oración. Wixi, wixi, araña, tejió su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó. Otra vez, a ver. Wixi, wixi, araña, tejió su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó. Una vez más. Wixi, wixi, araña, tejió su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó. Muy bien, mis estudiantes. El día de hoy vamos a recordar y vamos a hacer una actividad, ¿ok? Vamos a hacer una actividad y vamos a recordar el uso de la H. ¿Se acuerdan que nosotros trabajamos el uso de la H en las raíces griegas? Las raíces griegas. Hay una serie de palabras que empiezan con H, pero el inicio de la palabra tiene un significado, ¿ok? Entonces en este momento vamos a hacer un recordatorio del uso de la H y vamos a ir escribiendo cada una de las palabras que vamos a decir en este momento, ¿ok? Vamos entonces a trabajar con este taller y vamos a reforzar lo que hemos trabajado, ¿ok? Y la primera palabra que tenemos va a ser aquella palabra que va a empezar con el prefijo homo, ¿ok? Con el prefijo homo. A ver, observen aquí. ¿Qué significa homo? A ver, ustedes que ya han trabajado, ¿qué significa homo? Significa igual, perfecto. Homo significa igual, exacto, muy bien. ¿Qué palabra nosotros podemos escribir que inicie con el prefijo homo? A ver, piensen. ¿Qué palabra nosotros podemos escribir que empiece con el prefijo homo? Recuerden que homo significa igual, ¿ok? Entonces, ¿qué palabra podemos escribir? A ver, vamos a ver. Homosexual. Homosexual es una palabra que empieza con el prefijo homo. Homosexual. Muy bien. Vamos a la siguiente. Escribimos esta palabra en nuestro cuaderno. Vamos a la siguiente. A ver, vamos a la palabra hipo. A ver, tenemos aquí hipo, que significa caballo. Este prefijo hipo significa caballo, ¿ok? Significa caballo. A ver, vamos a pensar una palabra que empiece con el prefijo hipo. A ver, pensamos. ¿Qué palabra ustedes creen que puede empezar con el prefijo hipo? A ver. ¿Qué palabra podemos escribir que empiece con el prefijo hipo? A ver, aquí tenemos con el prefijo hipo, que significa caballo. A ver, miren. Hipopótamo. Muy bien, vamos a escribir esa palabra en nuestro cuaderno. Hipopótamo, ¿ok? Hipopótamo. Escribimos esa palabra en nuestro cuaderno. Vamos a la siguiente. A ver, tenemos aquí el prefijo homeo. Homeo, ¿qué significa homeo? A ver, ahí dice semejante o parecido. Semejante o parecido. ¿Qué significa entonces el prefijo homeo? A ver, homeo, semejante o parecido. ¿Y qué palabra podemos escribir con homeo? ¿Qué palabra? A ver, ¿qué palabra? Pensamos en una palabra que podemos escribir con el prefijo homeo. A ver, yo estoy escribiendo una palabra. Vamos a ver si es la misma que ustedes han pensado.
A ver, si tenemos el prefijo homeo, que significa semejante o parecido, la palabra que podemos escribir es homeopatía. Muy bien, homeopatía. Homeopatía, perfecto, homeopatía, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente palabra. Hipo. Hipo significa inferioridad, significa escasez. Hipo, el prefijo hipo, ¿ya? ¿Se acuerdan que nosotros ya trabajamos con el hipo? ¿Ya? Este hipo entonces tiene dos significados, porque trabajamos hipo, el que significa caballo, miren, hipo que significa caballo, ok, ahí. Y ahora trabajamos con hipo, que significa inferioridad o significa escasez, ¿ya? Entonces aquí podemos escribir la siguiente palabra. ¿Han escuchado esta palabra? A ver, vamos a ver. Ya, muy bien. Entonces tenemos la palabra hipo y la palabra que vamos a escribir el día de hoy será esta palabra: hipotiroidismo. 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 Observen, por favor. Hipotiroidismo. Muy bien. Tenemos entonces aquí hipotiroidismo. Vamos a la siguiente palabra. A ver. Esta palabra, este prefijo griego es el prefijo ol. A ver, repitan conmigo. Ol. ¿Ya? Entonces significa todo. Ol significa todo. ¿Qué palabra nosotros podemos escribir que empiece con el prefijo ol? A ver, pensamos. ¿Qué palabra podemos escribir? A ver, yo voy a escribir una palabra y vamos a ver si ustedes pueden pensar la que yo estoy escribiendo. A ver, entonces, miren, tenemos aquí el prefijo ol, ¿ya? Ol. Y una palabra que puede empezar con el prefijo ol es la palabra holografía. A ver, observemos ahí. Holografía. Muy bien, entonces vamos a escribir esta palabra en nuestro cuaderno. Holografía. Muy bien, ahora vamos a escribir una palabra que empiece con el prefijo hiper. Hiper significa exceso o superioridad. Hiper, exceso o superioridad, ¿ya? Entonces vamos a escribir una palabra que empiece con el prefijo hiper. A ver, pensamos una palabra. Pensemos. A ver, yo voy a escribir una, ¿sí? A ver, miren, observen por favor. Tenemos la palabra hiper, que significa exceso, significa superioridad, y la palabra que vamos a escribir es hipermercado. Hipermercado. Tenemos aquí una palabra, hipermercado, ¿ok? Observen por favor. La escribimos entonces en nuestro cuaderno, hipermercado. Muy bien. Ahora vamos a trabajar la siguiente palabra. Tenemos el prefijo hélico, que significa espiral. El prefijo hélico, que significa espiral. Espiral. ¿Sí? Hélico, que significa espiral. Y podemos escribir una palabra que empiece con el prefijo hélico. Ustedes ya lo conocen, es un medio de transporte aéreo. A ver, ¿cuál creen ustedes que yo estoy hablando? A ver. Ya, capaz que se lo imaginaron. A ver, observen. Entonces tenemos hélico, espiral, y la palabra que vamos a escribir es helicóptero. Escribimos entonces helicóptero. Observen por favor, helicóptero. Muy bien. Vamos a escribir entonces otra palabra. Tenemos el prefijo hecto. A ver, ¿qué significa 100? Hecto significa 100. Hecto.
Vamos entonces a escribir la siguiente palabra. A ver, observen por favor. Miren, hecto significa 100 y la palabra que vamos a escribir es hectolitro. Hectolitro, 100 litros. Hectolitro, 100 litros. ¿Ok? Hectolitro, 100 litros. Muy bien, vamos a la siguiente. Entonces tenemos el siguiente prefijo, que es el prefijo hexa. ¿Ustedes lo han escuchado? Hexa significa 6. A ver, recuerden que cuando nosotros trabajamos las figuras geométricas, yo les enseñé las figuras o los polígonos que tienen 6 lados. ¿Cómo se llamaban? A ver, ¿se acuerdan? Ajá. A ver, entonces la palabra que vamos a escribir va a ser la siguiente. Observamos, por favor. Ok, entonces miren aquí, tenemos entonces el prefijo hexa, que significa 6, y la palabra que vamos a escribir es la palabra hexágono. Muy bien, la palabra hexágono. Hexágono, 6 lados. Hexágono. Muy bien. Ya. Vamos entonces a la siguiente. Tenemos hetero. Significa hetero. Justamente nosotros estamos trabajando con la palabra hetero. Hetero, 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 hetero. Y hetero, ¿qué palabra podemos escribir? ¿Se acuerdan? Las fracciones que hemos visto, las que tienen distinto denominador. Ya, ¿se acuerdan? Las que tienen distinto denominador. Tenemos entonces aquí la palabra heterogénea. Heterogénea. Distinto, hetero es la raíz griega y significa distinto. Y tenemos la palabra heterogénea. Heterogénea. Muy bien. Vamos a la siguiente palabra, ¿sí? Que significa, tenemos la raíz griega hecta. Hecta. Y hecta significa 7. ¿Se acuerdan que vimos el polígono que tiene 7 lados? ¿Recuerdan? Entonces, ahí podemos comprobar nosotros el nombre, la palabra que inicie con H, hecta. ¿Ya? Entonces la palabra que yo voy a escribir será la siguiente. A ver, tengo aquí, será esta, hecta. Observen por favor, 7 lados, hecta. Y la palabra que vamos a escribir será hectágono. Muy bien, hectágono. Hectágono, hectágono, perfecto. Hectágono. Ya. Siguiente. A ver, tenemos aquí hepat. Hepat, esta palabra, hepat. Y hepat significa hígado. ¿Qué significa hepat? Hígado. Hepat. Ya, entonces vamos a ver una palabra que podemos escribir con hepat. A ver, yo ya pensé en una palabra. ¿Ustedes en qué palabra pensaron? A ver, observen por favor la palabra que yo escribí, hepat, que significa hígado, y la palabra que escribí es hepatitis. Muy bien, escribimos en nuestro cuaderno hepatitis. Hepatitis, perfecto. Ya, vamos con la palabra hema o hemo. ¿Qué significa sangre? Hema o hemo, ¿qué significa sangre? ¿Lo ve? Hema. Entonces vamos a escribir la siguiente palabra. A ver, la palabra que yo voy a escribir va a ser esta. Ya, observen por favor. Entonces, hema significa sangre. Y la palabra que voy a escribir será hematocrito. 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 Muy bien. Tenemos entonces aquí una palabra que inicia con el prefijo hema. Hematocrito. Ok, perfecto. Vamos a la siguiente. Tenemos la palabra helio. Helio significa sol. Helio.
Helio significa sol. ¿Ya? Entonces vamos a escribir la siguiente palabra. Helio. A ver. Muy bien, entonces la palabra que vamos a escribir con el prefijo helio será heliocentrismo. Escriban, por favor, observen. Heliocentrismo. 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 Muy bien. Avanzamos en la siguiente palabra. Tenemos la palabra halo. ¿Qué significa sal? Halo. El prefijo halo. El prefijo halo, ¿qué significa sal? ¿Ya? Y vamos a escribir la siguiente palabra. A ver, ¿han escuchado esta palabra? A ver, aquí. Halo, y la palabra que estamos escribiendo es haloperidol. Haloperidol. ¿Han escuchado esta palabra? Haloperidol. Perfecto. Haloperidol. Muy bien. Y ahora tenemos aquí el prefijo hidro. Hidro, que significa agua. Hidro, que significa agua. A ver. Entonces vamos a escribir una palabra que empiece con hidro. Ya. Hay muchas palabras que empiezan con hidro. Vamos a escribir hidrógeno. A ver, hidrógeno. Hidrógeno. Ok, miren. Hidrógeno, perfecto. Hidrógeno. Muy bien, entonces hemos trabajado. Nos vamos a la página 241 de nuestro libro. Página 241. Y en la página 241 vamos a trabajar la pregunta número 6. ¿Sí? Que dice lo siguiente. Escribe una oración en donde hay una palabra con las siguientes raíces griegas. A ver, escribimos una oración. Y tenemos los siguientes prefijos. Página 241, pregunta número 6. Tenemos el prefijo hidro. Tenemos el prefijo hipo. Ema. Hiper. ¿Ya? Entonces, a ver, justamente estábamos haciendo nosotros una palabra con el prefijo hidro. Hidro, recuerdan que significa agua, ¿ok? También podemos escribir una oración con la palabra hidrógeno, que es la palabra que escribimos. Hidrógeno. A ver, ¿qué oración podemos escribir con la palabra hidrógeno? Muy bien, entonces podemos escribir: el hidrógeno es un elemento químico. A ver. Muy bien, entonces tenemos aquí la primera palabra, hidro, el primer prefijo. Y la palabra que hemos utilizado es hidrógeno. ¿Y qué oración nosotros realizamos? El hidrógeno es un elemento químico. El hidrógeno es un elemento químico. Ahora tenemos el prefijo hipo. Podemos utilizar la palabra hipopótamo, del significado caballo. ¿Ok? Entonces vamos a escribir la oración. Un ejemplo: el hipopótamo está lleno de lodo. Entonces escribimos: muy bien, tenemos entonces el prefijo hipo, que lo vamos a utilizar con el significado de caballo. Y tenemos el hipopótamo, es la palabra,
hipopótamo está lleno de lodo. Tenemos entonces el prefijo ema. ¿Se acuerdan qué significa ema? A ver, ema. Ema, ¿recuerdan qué significa? Sangre. Ema. Ema significa sangre. Muy bien. Ema significa sangre. Entonces, ¿qué oración nosotros podemos escribir con ema? Ema, 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 ema. ¿Ya? Y la palabra que es hematocrito, la que usamos. Entonces, puede hacer la oración: me voy a realizar un examen de hematocrito. Me voy a realizar un examen de hematocrito. Muy bien. Y tenemos entonces la siguiente, que es hiper. ¿Se acuerdan? Hiper, que es exceso. Hiper, hiper, hiper. Hiper, que es exceso. Entonces, ¿se acuerdan de la palabra que nosotros escribimos? Hipermercado. Hiper, que es exceso. Hiper, ¿ya? Y la palabra que tenemos es hipermercado. Entonces vamos a hacer una oración. La oración puede ser: me voy al hipermercado. Me voy al hipermercado a comprar para la cena navideña. Ya, me voy al hipermercado a comprar para la cena navideña, ¿sí? Entonces tenemos aquí hiper, la palabra hipermercado. Esta actividad de la página 241, ustedes la van a realizar en su libro, ¿ok? Aquí van a escribir la oración, aquí. No la van a pasar al cuaderno, sino que aquí mismo ustedes van a realizar y van a escribir la oración, ¿ok? Entonces eso es lo que hemos trabajado. Gracias, niños, por su atención.